Y recordándole siempre a todos, Francisco, qué fácil es ser comunista en un país libre. Pero qué difícil es ser libre en un país comunista. Ojo Puerto Rico, ojo con los deshonestos de la izquierda radical, socialista, salvaje, comunista, que ya mismo al comenzar, con eso es que vamos rapidito a comenzar antes de entrar en lo grande del invitado especial que hoy vamos a tener, Francisco. Definitivamente. Envío, ¿verdad? Saludo a toda nuestra querida radio audiencia, sobre todo a nuestra queridísima hermana Emitza Coto. Emitza nos invita a una actividad sumamente especial que se va a estar llevando a cabo este próximo viernes, que conocemos como Viernes Santo. Amén. He tenido el privilegio ya de estar en esa actividad, se llama Voces del Calvario. Testigos de la Cruz es un musical que puedes disfrutártelo fantásticamente, y eso es aquí en San Juan, en el municipio de San Juan, en la Casa de Adoración y Restauración. Casa de Adoración y Restauración, este próximo viernes a las 10 de la mañana, Voces del Calvario. Disfrútate, lo que yo sé que lo vas a gozar muchísimo. Y antes de ir con los temas como siempre hacemos, ¿verdad? Que una noche extremadamente especial. De hecho, estoy hasta nervioso, un poquito nervioso. Pero tranquilo que ya mismo, después del el comienzo que tengo que hacer, advirtiendo de lo que representa esta izquierda radical socialista salvaje comunista en Puerto Rico, vas a tener ese honor de hacer ese anuncio de ese invitado especial, que sabemos que todo Puerto Rico y ese público soberano está esperando. Igual los medios de comunicación están muy pendientes de los anuncios que hoy van a saber aquí solamente en La Nación Informa, en Noti1 en la noche, programazo de mi hermanazo el profesor Francisco Pavón y Febu, y este segmento con ustedes, con su amigo Alan Maccabi. Definitivamente, Alan, y rapidito por aquí envío unos saludos a toda nuestra querida radio audiencia, por supuesto a nuestra amada Leticia Santaella. Leti, seguimos en oración, no estás sola, sigue adelante completamente. Saluditos a Leslie Ann y su señora madre doña Julia e hijas también. Saludos a Lisandra y Yulisa, que están por ahí en sintonía. Por supuesto a nuestra queridísima amiga hermana, la licenciada Iliana Espada. Un saludo a nuestra radio escucha Isabel Acevedo, que siempre está en contacto por ahí en sintonía. Saludos a Mercedes Alvarado, a mis hermanos José y Emitza, espero poder pasar el viernes por allá y estar junto a ustedes. De la misma manera, allá en Carolina, dos matrimonios súper especiales. Milagro y Néstor Pérez, y Adrián y Tatita Meléndez. Tatita, sigues en nuestras oraciones, que nuestro Señor te bendiga siempre. Allá en Canóvanas, nuestra amiga María Angélica, a nuestro hermano Esteban Tosas, siempre presente y dándonos la mano. Por supuesto, a nuestro amado Uncle Dan en Washington, D.C. Y allá arriba, por Calley, a mis hermanos, licenciada Albaíris Calderón y a Ramón Moncho Pérez. Y definitivamente un abrazote a Uncle Dan allá en la capital federal, en Washington, Distrito de Colombia. Igual pues me uno a los tuyos, y en especial a doña Julia, a Leslie, a Dharma. Un abrazote a Dharma, gracias por todo ese trabajo, cómo nos ayudas a que todos estos programas se den a conocer, a todo ese grupo todo ese grupo que junto al doctor Ricardo Rosselló trabajan, ese grupo y esa delegación extendida en los 50 estados que nos están escuchando, y aquí en el territorio no incorporado de Puerto Rico, que aspiramos a convertir en el estado soberano de Puerto Rico. Gracias también igual al capitán Torres en Córdoba Park, a Edgar Ortiz, que hoy se convirtió en abuelo de una princesa y de una niña hermosa. Edgar, un abrazote, mi amigo y hermano en el rancho. Un abrazote y muchos besos a nuestra queridísima doctora Marisol Pavón y Fernández. Y si es Pavón, tiene que ser buena. Y igual a todos los que nos escuchan, esa delegación extendida con ese norte estadista, que todos nos están escuchando hoy. Y ya mismo vamos a ese gran anuncio, pero rápido, Francisco, antes de comenzar, esto es una línea editorial conservadora, republicana, estadista, de norte estadista. Francisco, la izquierda radical, los socialistas salvajes, los deshonestos, los que encabezan en esa alianza, los Juan Dalmao, líderes de la deshonestidad, la María
de Lourdes y el Deni, y por el otro lado en el movimiento Violencia Comunista, el Bernabe y todos aquellos que estaban, y la Rivera Lacén, y la otra Marianita, aquella que no sabía que tenía los apartamentos en Humacao, toda esa deshonestidad, todo ese grupo, toda esa guerrilla de todos estos cuatro pelús, de esta izquierda radical destructiva, que lo único que quiere es destruir a nuestra isla de Puerto Rico, que están en contra de todo y a favor de nada, ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Hoy le advierto al pueblo de Puerto Rico, tengan cuidado con esos grupos, y le advierto que igual que el gobierno de Pedro Pierluisi le temblaban las rodillas y flaqueaban, parece que que yo creía que nuestra gobernadora iba a ser bien firme y dura y no iba a dejar que nadie de la izquierda radical viniera a jugar, también parece que están temblando. Estos grupos que ahora se están metiendo con las lanchas, Dios mío, $22 por un viaje ida y vuelta a Vieques, a Culebra, 11 por ir, 11 por venir, solo para turistas. Los residentes siguen pagando $2. No, pero ahora la izquierda radical no lo quiere. No lo quiere porque es que para entrar a Vieques y Culebra no se puede pagar. Es que para pasar por todos los pueblos en la autopista tampoco se paga. Pero si usted decide hacerlo en la autopista, paga peaje. Y si usted se quiere ir en un avión, paga $75. Si quiere ir nadando, vaya nadando. Si tiene una lancha privada que lo lleve, perfecto. Pero estas lanchas privadas, dando un buen servicio a los turistas y a los no residentes, le quieren pagar esto. ¿Por qué si comenzaba hoy lo detuvieron? Basta ya que la izquierda radical nos esté deteniendo el progreso y el que tengamos un mejor lugar donde vivir. Lo mismo que nos hacen en la Universidad de Puerto Rico y nos la tienen cerrada. Y estos pelús de la izquierda radical son los que deciden y quieren administrar la universidad. Y lo mismo con el proyecto Esencia en Cabo Rojo, que le da desarrollo económico a todo el área oeste, a la costa del oeste, que tanto necesitamos. Y de la misma forma en Rincón lo que hicieron con el proyecto de Sol y Playa, en Paseo Caribe, acuérdense de Tito Kayak, como destruía el progreso. Están en contra de todo y lo hacen en Río Grande y lo hacen en todas partes y lo han hecho en Salinas porque lo único que quieren es detener el progreso, lo único que quieren es distorsionar, que no pase nada positivo en Puerto Rico. Basta ya, vamos a detener ya estos izquierdosos comunistas, socialistas salvajes de izquierda radical, y que no puedan. El que quiera protestar en una esquinita, que proteste. Eso es parte de la grandeza de nuestra nación americana, pero no detener, no cerrar portones, no obstaculizar al que quiera estudiar, no obstaculizar que las lanchas se muevan como pasó hoy. Basta ya, quiero un gobierno con un sistema republicano de gobierno en donde se respeten las libertades del que quiere protestar y del que quiere continuar viviendo. Esa era la línea con la que quería comenzar, y tenemos que detener ya esta izquierda radical, socialista salvaje, que lo único que quiere es destruirnos a nuestro bendito Puerto Rico, que aspiramos a convertir en un estado soberano. Francisco, y ya me dicen que tenemos en línea a nuestro invitado especial. Definitivamente, ya está con nosotros por aquí en línea, miembro de la delegación extendida en Washington, D.C. El líder. Fundador del movimiento boricua, ahora es mi queridísimo hermano, el gobernador Ricardo Rosselló. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Alan, y buenas noches a todos los amigos que nos sintonizan. Encantado de estar aquí con ustedes y poder hablar de un sinnúmero de asuntos que está en el tintero. Privilegio es nuestro, hermano. Gracias por estar aquí. Nuestro hermano Fabián Castro te envía un abrazote gigantesco. Definitivamente sabes cómo siempre está ahí presente. Y para mí, un honor, un privilegio el poder tener esta conversación contigo, Ricardo, esta noche. Gracias mil. Ricardo, al contrario. Ricardo, qué honor, qué privilegio poderte tener. Un abrazote que quiero que extiendas a Beatriz, a tus hijos, sí, a tus padres. Gracias por siempre decir sí y siempre estar disponible para hablarle directo y sin intermediario al pueblo de Puerto Rico. Hoy no solamente toda la delegación extendida en Puerto Rico y en la nación completa están escuchando, sino que todo Puerto Rico y hasta todos los medios de comunicación, todo el mundo quiere escuchar al gobernador Ricardo Rosselló y escuchar
cómo en esta entrevista va a hablar y va a anunciar cosas que posiblemente hoy se van a enterar y en otra va a entrar directamente a dar su punto de vista y su opinión de estos temas. Así que, Ricardo, ¿qué te parece si comenzamos? Pero antes, si quieres dar unas palabras o algún saludo inicial. Bueno, encantado nuevamente de estar aquí con ustedes y compartir con el pueblo. Sí me gustaría decir que hoy es una fecha emblemática, ¿verdad? Hoy es una fecha emblemática porque no sé si han estado siguiendo las noticias, pero sale el cohete de Artemis 2. Correcto. Que va hacia la luna, ¿verdad? Y desde ese entonces y después posterior a no solamente los asuntos relacionados con despegar cohetes, se desarrolló el concepto del moonshot, ¿verdad? De la aspiración de llegar lejos. Y creo que cuando pensemos en Puerto Rico y lo que vamos a hacer, amén, las grandes aspiraciones, debemos ver siempre tener ese moonshot, que algunos dirán que es imposible, pero hoy a las 6:35 de la tarde salió ese cohete nuevamente hacia la luna. Así que con ese espíritu comenzamos esta conversación. Pues mira, Ricardo, me encanta que nos traigas la noticia, que era algo que teníamos, fue todo un éxito el lanzamiento y estamos muy felices, pero qué bonito de la forma en cómo nos traes esa noticia tan motivadora del éxito de ese vuelo espacial y de lo que representará, pero igual como lo traes a lo que representan las aspiraciones y de las cosas grandes que cuando nos proponemos y más trabajando en equipo podemos lograr. Así que me encanta de la forma que lo has traído y cómo esa gran noticia la has unido para ese sueño grande de Barbosa, de don Luis Aferré, de tantas personas, esa lucha que tienes con ese norte tan grande y que es mi norte, de conseguir ya la estadidad y que Puerto Rico sea un estado soberano. Definitivamente, y antes de que empiece con todos estos detalles, Ricardo te envía un saludo. Está cerquita allí porque está en Washington, D.C. Distrito de Columbia. Nuestro amado tío, Uncle Dan, Daniel Pavón, capellán de la policía en Washington, D.C., que le felicito porque es veterano de Vietnam y sabe que hace un par de días se les estuvo haciendo una celebración, como siempre, a nivel mundial, y siempre te envía mucho salud y mucho cariño, Ricardo, como el pueblo de Puerto Rico. Bueno, el agradecimiento para Dani, para todos los veteranos que han dado el máximo por las libertades que nosotros gozamos, así que todos los días recordamos esos esfuerzos y vivimos agradecidos de los mismos. Amén. Amén. Gracias, Ricardo. Vamos a comenzar, que son muchos los temas, te vamos a estar trayendo, tú nos hablas, nos das tu punto de vista y vamos continuando. Empecemos con lo que es nuestra pasión, que precisamente es conseguir que Puerto Rico sea un estado soberano, ese norte estadista. Pero empecemos con los partidos nacionales. Puerto Rico no ha tenido una tradición tan grande, más allá de votar en primaria de partidos nacionales, pero la realidad es que todavía hace falta mucho conocimiento. Si quieres comenzar un poco hablándonos de esa política nacional de los partidos demócratas, republicanos, y sé que quieres traernos un anuncio y quieres decirnos algo porque pues todos sabíamos dónde tú estabas, cómo militabas, pero como le pasa a todos los líderes y los años nos traen cambios, maduramos, nos movemos, cambiamos. Tu padre pasó por eso. Quiero que también parte de eso sea ese anuncio de dónde estás hoy, no solamente como sabemos en ese norte estadista, sino en la política natural, en la política nacional y dónde específicamente, hablando de partidos nacionales. Bueno, mucha tela que cortar en esa pregunta. Vamos a hablar de los partidos nacionales. En primer lugar, yo redacté un libro no hace mucho tiempo que se llamaba El dilema del reformista, en el cual, entre otras cosas, detallo lo que es una preocupación mía, y es que a veces ciertas facciones extremistas, tanto en el Partido Demócrata o en el Partido Republicano, arrastran al resto de los constituyentes con sus posiciones, y a mí me parece que termina siendo un tanto
que ambos extremos terminan pensando igual y las mismas neuronas son las que están disparando, ¿verdad? Y lo que he hecho, ¿verdad?, un poco un alerta en ese libro es que, digo, mira, en los Estados Unidos la gran mayoría de la gente está no se siente representado por los extremos, ni por el extremo de la derecha ni por el extremo de la izquierda. Casi todo el mundo está, sí, teniendo sus posiciones de derecha y de centro y un poco de izquierda. Están en ese ambiente, pero no en ese tono extremista. Hoy, lamentablemente, cuando uno mira la política nacional, pues ve mucho de eso, ¿verdad? Ve mucho de la narrativa extremista, que no es representativa de la mayoría, tomando el control del 90% de los medios, de la discusión pública y entre otras cosas. O sea que eso es un asunto que creo que percola y que es importante notar. Lo segundo es que los partidos nacionales, al igual que los locales hasta cierto punto, no son inmovibles en el tiempo, ¿verdad? Si seguimos la trayectoria del Partido Demócrata y del Partido Republicano, algunas posiciones que eran emblemáticas del Partido Republicano en un momento tornan a ser del Partido Demócrata después en el futuro y así viceversa, ¿verdad? O sea que más allá que abanderarse con un partido o con otro, estar claro en las posiciones en que uno está y lo que lo representa a uno. Y pues en tercer lugar, y creo que a lo que te refieres, ¿verdad? Yo en este momento no me puedo identificar con ninguno de los dos partidos porque a mi discreción y en mi opinión están hablando demasiado hacia cierta diatriba extremista que lo que hace es provocar un péndulo de un lado hacia otro en vez de construir y edificar hacia adelante, ¿verdad? La aspiración es que en el futuro esos movimientos de extremos y la colaboración, la construcción, el desarrollo y el bien común puedan progresar. Así que hay mucho elemento, mucha dinámica, pero de la misma forma el que esté ocurriendo eso pues ha traído el tema de Puerto Rico a la palestra pública a nivel nacional, ¿verdad? Es un asunto que como ustedes dos bien saben, hemos tenido retos en el pasado de compenetrar, de que sea un tema principal. Ahora yo lo veo como uno de los temas claros y críticos que se van a estar discutiendo en las elecciones de medio término y pues por lo tanto todos aquellos que favorecen la igualdad y que favorecen la estabilidad deben de estar viendo muy cercanamente este proceso de elecciones de medio término para ver quiénes son aquellos que van a estar favoreciendo que Puerto Rico se integre como Estado y quiénes son aquellos que lo oponen. Ricardo, por lo que puedo escuchar y por lo que hemos hablado, puedo percibir que de alguna forma todos sabíamos que eras demócrata y defendías al Partido Demócrata, pero por alguna razón ya percibo y lo que quiero es que tú seas quien exprese, yo no quiero poner palabras en ti, que ya no te estás sintiendo representado por un partido demócrata que antes gozaba de un respeto muy grande hasta Bill Clinton, porque era un partido de centro que en temas fiscales se movía a la derecha un poco, capitalista, en temas sociales más liberal, pero que lamentablemente la izquierda radical se lo está comiendo y lo está liderando hasta ver que pudiéramos hasta pensar que una Alexandra Ocasio-Cortez, que no sé a quién se le puede ocurrir, pudiera tener una opción de vicepresidenta o hasta de candidata a presidenta. Siento que ya no te estás sintiendo representado ahí, pero tampoco definitivamente no te veo y no has dicho que estés en un partido republicano, hablaste de los extremos, pudiera entonces entender que ya te sientes prácticamente una figura independiente, ¿y cómo la llamarías? Sí, bueno, yo creo que tener el propio criterio de escoger, pero está en lo correcto, Alan. O sea, yo he visto el Partido Demócrata
particularmente en la última década, ser víctima o estar controlado por un grupo Correcto. muy pequeño. Una minoría. Y entonces, una minoría, pero la política pública sigue eso, ¿verdad? Y cuando yo veo ciertos elementos de política pública que no son de mi agrado, pues así lo digo, y así tengo que entender que no me identifico con ellos, ¿verdad? Cuando era gobernador, yo tenía, ¿verdad? A veces estar en lo que algunos delimitan el centro, es difícil, es complicado porque tiene ataques de ambos lados. Correcto. Pero yo quisiera redefinir lo que es esta idea del centro, porque cuando, por ejemplo, estaba en la gobernación, yo entiendo que yo tomé decisiones que eran ¿verdad? Muy de derecha, y tomé decisiones que eran consideradas de izquierda, ¿verdad? Yo tomaba las decisiones a base de mi juicio y de mi criterio, de lo que yo entendía era mejor para Puerto Rico en ese momento. Cuando caemos en el error es cuando entendemos que hay una solución prescrita para todo en un mundo tan complejo y tan dinámico. Creo que ahí es que cae el problema, y pues el Partido Demócrata sin duda alguna se ha alejado, y entonces yo estoy viendo, ¿verdad?, en este momento como observador ¿qué va a hacer ese Partido Demócrata ahora de cara a las elecciones del medio término y después hacia la presidencia, ¿verdad? ¿Irán hacia un candidato más de centro, más colaborador, más de construcción, o o seguirán apostando y doblando la apuesta hacia candidatos más extremos y más de la izquierda? Eso es lo que hay por ver. Gobernador, antes de irnos a la pausa, que vamos a continuar rapidito, y una contestación bien rápida antes de la pausa. Usted sabe que normalmente lo que le criticamos al Partido Popular en Puerto Rico es decir que están en el centro y no tomar postura. Yo respeto y me gusta mucho lo que estoy escuchando en usted y como nos está trayendo el porqué de esa decisión. ¿No le preocupa que alguien pueda decir que lo que le criticaba al Partido Popular pues lo esté haciendo de alguna forma en política nacional? Rapidito antes de irnos a la pausa. No me preocupa, porque si me pongo a pensar en semántica y no en acción, en qué es lo que significa ir hacia adelante, pues entonces estamos cediendo terreno, estamos perdiendo la batalla. Aquí yo hablo de mis principios. El centro, ¿verdad?, que se le adjudica al Partido Popular es otro, ¿verdad? Es el centro una posición de inmovilismo. Correcto. El centro que yo me refiero aquí, Alan, es el centro que, si tú buscas en las encuestas, tanto en Puerto Rico o en Estados Unidos, el 80-85% de la gente está ahí. Son personas que pueden tener sus posiciones de derecha o de izquierda o de puro centro, ¿verdad?, pero que no que siempre dejan la puerta para tirar puentes, para buscar progreso, para edificar, para construir, para hacer los moonshots que estábamos hablando. Si cerramos esas puertas para la construcción conjunta de una sociedad, pues entonces nos estamos limitando y afectando, y lo que termina pasando es el fenómeno que estamos viendo global, ¿verdad? Que hay un péndulo que va, en unos años va hacia la derecha extrema, otros va hacia la derecha extrema, y cuando viene a ver el saldo neto, ¿cuál es el progreso que hay? Muy poco. O sea, que entiendo por qué puedes traer esa colisión, y entiendo que eso ha sido parte de la discusión pública, pero el centro para mí no es inmovilismo, todo lo contrario, es lo que puede edificar, lo que puede construir, tirar puentes para hacer razonable y productivo hacia el futuro. Coincido, doctor y gobernador. Simplemente la pregunta porque quería que usted fuera quien lo dijera y lo aclarara, porque sé que hay personas que luego, en vez de cubrir lo positivo, buscan una tangente, y lo que quería es que quedara claramente establecido. Le agradezco esa aclaración. No es lo mismo lo que usted explica a ser un arrodillado colonialista inmobiliario. Así que gracias por la aclaración, Francisco. Sí, nosotros vamos a una pausa y regresamos rapidito, no se retiren.
Y esta noche, como todos los miércoles, en el segmento La Nación Informa, junto a nuestro hermano Alan Maccabee, en un segmento sumamente especial, con un invitado extremadamente especial que tenemos con nosotros aquí, mi queridísimo hermano, el doctor Ricardo Rosselló. Alan. Definitivamente el gobernador Ricardo Rosselló, gracias por sacar de su tiempo. Quise traer esa aclaración para que quedara claro y no se fueran por la tangente alguno. Doctor, coincido con usted totalmente. Hubo un momento hace algún tiempo que empezaron los movimientos de izquierda a sobresalir y ya pues se han escocotado por completo y ahora es la derecha, pero coincido con su análisis y de la forma que lo explicó. Le pregunto, basado en todo lo que nos habló a nivel nacional, cómo rapidito, para pasar a otros temas, cómo vislumbra este proceso que en noviembre vamos a tener, que inclusive el próximo tema va a ser hablar de Venezuela, Cuba, Irán, entre otros, que todo eso va a ser importante inclusive al final en estas elecciones de medio término, que el 33% del Senado va a votación, de la misma forma el 100% de los representantes del Congreso. ¿Qué está oliendo el doctor Rosselló? ¿Qué está viendo a hoy y viendo estas cosas que vamos a analizar luego de Cuba, Venezuela, Irán, lo que está pasando en Europa, China, Rusia, entre otros? ¿Cómo está viendo esa elección de medio término? ¿Qué piensa usted que puede pasar en el Senado y en el Congreso? Bueno, pues mira, hay un récord histórico que denota que las elecciones de medio término no son los mejores amigos de los presidentes de turno. Los incumbentes. O sea, que de los incumbentes, correcto. O sea que si miramos el récord, muy pocos, aún con números de aprobación altos, han podido prevalecer en la Cámara y en el Senado después. Uh-huh. Hay varios factores que son importantes considerar, pero la realidad que estamos viendo hoy día es que la aprobación del presidente Trump está más baja de lo que ha estado históricamente, ¿verdad? Podemos discutir cuáles son los asuntos y esas cosas pueden cambiar, pero esas elecciones de medio término, Alan, tienden a ir estar correlacionada con esa aprobación del presidente y de cuál es el sentir. Lo cierto es que el presidente Donald Trump está haciendo un sinnúmero de cosas, podrán estar de acuerdo o en contra de algunas de ellas, y sobre los conflictos vamos a hablar un poquito más adelante. Pero ahora va a venir un proceso electoral donde la gente, por lo general, la gente motivada es la que sale a votar, ¿verdad? O sea que yo, a menos que pase algo histórico, ¿verdad? Yo preveo que va a haber un cambio en el mandato, en términos en la Cámara y posiblemente en el Senado, si las cosas continúan como van, ¿verdad? ¿El Senado lo ves más cerrado? ¿Ves la Cámara más abierta a un cambio que el Senado? Sí, y de nuevo, yo creo que los vaivenes estos que eran enormes, como antes, ya no van a pasar tanto por la mera razón de que estamos bastante polarizados, ¿verdad? Ya los distritos están bastante definidos y lo que le llaman el delta, el diferencial entre la votación de un lado a otro no va a ser tan grande, pero si vemos, por ejemplo, hoy la Cámara, Alan, la Cámara Federal tiene un margen muy pequeño a favor de los republicanos en este momento. Correcto. Y pues, de nuevo, si le añade el agravante de histórico, más el agravante de los números de aprobación del presidente en este momento, pues a menos que pase algo de nuevo fuera de lugar o totalmente histórico, con bastante y la historia lo apoya. Uh-huh. Lo segundo que quiero mencionar es que independientemente de lo que vaya a pasar, Alan, el asunto de Puerto Rico está en la
boca del presidente de los Estados Unidos y de ciertos líderes del Partido Demócrata también, ¿verdad? Entonces, independientemente de nosotros, en la isla no podemos votar, pero sí podemos traer este asunto. Sí, ya sabemos que está a nivel principal de la discusión pública. Vamos a utilizar esta oportunidad para seguir moviendo este asunto, que ya puertorriqueños han votado en 4 ocasiones a favor de la estadidad en los últimos 12 años. Que con la visión expansionista que ha traído Donald Trump de Groenlandia, de Panamá, de Colombia, hasta de Venezuela los otros días cuando ganaron el campeonato, el clásico. ¿Por qué no traer el asunto de Puerto Rico, que es la única de esas jurisdicciones que lo ha pedido, que tiene ciudadanos americanos, y que ya está listo para esa transición? Así que el llamado es a todos los que quieran ver este cambio, es que independientemente sean republicanos o demócratas, hay un ambiente ahora donde este asunto no está perdido en el espacio, sino que está en las primeras oraciones del presidente de los Estados Unidos cuando se habla de el conflicto entre los demócratas y los republicanos, y de la misma forma del lado demócrata deben utilizarlo así. Definitivo, y viendo ya todo esto como una zapata que estamos montando en esta entrevista con usted, gobernador, antes de culminar esta zapata para pasar por todo lo que me está diciendo y lo que nos está dando en su opinión, y luego del anuncio que nos acaba de dar, pues de que por las razones que nos explicó, pues ya no se siente representado por el Partido Demócrata, tampoco va a ser republicano, está en el centro, pudiéramos hablar algo como un independiente de la forma que usted muy bien nos explicó. En mayo va a haber otro de estos llamados asaltos en el buen sentido de la palabra, que usted con toda esta delegación extendida muy efectivamente por años ha estado haciendo. Usted sin ninguna posición electiva, usted sin estar ganando nada por eso, con un norte estadista, con ese grupo de delegados extendidos en toda nuestra nación en Puerto Rico, haciendo el trabajo que a veces los políticos electos y los que cobran no hacen y no se enfocan en ello. ¿Qué usted está contemplando en este momento? ¿Está viendo como que los demócratas pueden ser más importantes en esta lucha ideológica estadista? ¿Los republicanos pudieran serlo? Inclusive, como escuchamos ya directamente al presidente Trump y hasta Marco Rubio en algunas ocasiones hablando del tema. ¿O entiende que hay en ambos lados y tiene que haber un trabajo y un esfuerzo grande complementándolos todos, demócratas y republicanos? Porque inclusive a mi entender es la forma más rápida y fácil de poder conseguirlo. ¿Cuál es su punto, su opinión en eso? Tienen que ser ambos lados, tienen que ser todos los frentes, ¿verdad? Sería ¿verdad? Un poquito ingenuo pensar que uno tiene una estrategia única en un ambiente político tan dinámico para resolver un problema tan complejo. Y para resolver este problema se necesitan utilizar todas las vías. El diseño de la delegación extendida, de quien estoy sumamente orgulloso por su compromiso, su trabajo, sus resultados, siempre ha sido que hay republicanos y demócratas e independientes, ¿verdad? Hay muchos que tampoco... Correcto. O personas que inclusive ni le interesa muchísimo el asunto de la política, le apasiona el asunto de resolver el problema de estatus. Pues entonces lo que tenemos que ver es cómo tocamos las puertas y cómo vemos esto. Si me permite, yo les puedo dar a grosso modo como yo veo ambos lados en este momento. Claro que sí. Perfecto, vamos a eso y luego entonces sigo con lo otro que tenían. Me parece muy bien. Sí, pues rapidito, el Partido Demócrata hoy por hoy tenemos un resultado donde en el 2022 se hizo un voto en la Cámara de Representantes donde unánimemente el Partido Demócrata votó por un plebiscito vinculante para Puerto Rico. Eso es un activo para ese partido en este asunto, ¿verdad? La limitación que se tiene hoy día, en mi opinión, es que hay un comisionado residente que es
colonialista, ¿verdad? Y ciertamente el comisionado residente va a estar haciendo todo el trabajo posible para que nada se mueva, ¿verdad? Su objetivo es poner toda la energía que él pueda para que las cosas se queden como están. Paralizadas. Paralizadas, ¿verdad? Pues la delegación extendida tiene como tarea asegurarse de que los demócratas que se comprometieron en el pasado con la descolonización y con la estadidad, que hay muchísimos, ¿verdad? Que se sostengan en esa posición y que vean el valor de estar en esa posición, ¿verdad? Así que eso por un lado. Por el otro lado, en el Partido Republicano, creo que hay una gran oportunidad para impactar, orientar y poder mover este asunto que hoy se percibe, en mi opinión, erradamente como un asunto de demócratas versus republicanos, porque hay una idea, Alan y profesor, de que si Puerto Rico se convierte en Estado, sería demócrata, ¿verdad? Yo he estado midiendo con encuestas por más de 20 años en Puerto Rico, y siempre ponía una pregunta que ahora toma más relevancia, pero al principio cuando lo hacía no era motivo de discusión pública, que era: ¿en dónde tú te identificas, elector, en el espectro de izquierda a derecha, centro izquierda, centro derecha y centro, ¿verdad? Y pasa el tiempo, distintos presidentes, distintos gobernadores, distintos partidos al poder, consistentemente el pueblo de Puerto Rico se ubicaba en el centro derecha, ¿verdad? Lo que me indica a mí de que un partido republicano que reconozca eso se estaría dando cuenta que Puerto Rico sí pudiera ser un estado republicano, ¿verdad? O sí pudiera ser un estado que tendiera hacia eso. Máxime si ayuda, si son los que lideran esa transición hacia la estabilidad. Aparte de eso, la política pública expansionista del presidente Trump, pues creo que a veces hay una contradicción, Alan, cuando lo vemos hablando de crecer Estados Unidos y de todo esto, y cuando está el mango bajito, que es Puerto Rico, ¿verdad? Ya listo para ser Estado, ya pidiendo ser Estado, ya siendo ciudadanos americanos. La transición no sería compleja en lo más mínimo, relativo a otras transiciones, pues debe ser parte de ese discurso. Y cuando se entra después en ¿verdad? En la resistencia, porque a veces es lo que hay de que sí, pero que si la economía y el asunto fiscal, pues también hay que ir con fortaleza y decir, número uno, la historia ha demostrado que los estados pequeños, cuando entran hacia la nación, resortan y crecen hacia tener unas economías poderosas, ¿verdad? Y le añaden valor a los Estados Unidos. Y en segundo lugar, yo creo que Puerto Rico tiene un valor geográfico, estratégico, cultural, además de socioeconómico para los Estados Unidos, que es lo que me promueve a mí y lo que me ha puesto a mí a decir que mi aspiración no es tan solo ser un estado más, es convertirnos en el mejor estado de la nación americana, ¿verdad? Yo creo que dentro de nuestra delegación hay muchos compañeros que son republicanos, que saben los activos de Puerto Rico, que saben cómo comunicar eso, y que poco a poco han ido convenciendo representantes para que se puedan mover hacia apoyar la estadidad. De nuevo, cuando pasó el proyecto en el 2022, sí fue unánime demócrata, pero también hubo ¿verdad? Más de una docena de republicanos. Como 17, 18, sí. Correcto. Y esos son republicanos con compromiso, que entienden el valor, y también republicanos que tienen constituyentes puertorriqueños, que saben lo que desean. Y creo que existe esa oportunidad de romper la burbuja del bipartidismo dentro del Partido Republicano, y que ellos vean que hay una oportunidad en ciertos frentes, y de la misma forma en el Partido Demócrata decirle: esta ha sido su posición histórica, si van a demostrar liderato, tienen que seguir con este frente para que Puerto Rico se pueda convertir en Estado. Definitivo, a lo que está trayéndonos, que coincido mucho con usted, gobernador Rosselló,
posiblemente el Puerto Rico ya ser un territorio no incorporado, pues hace que el presidente ya sienta pues que para lo que él necesita ya lo tiene. Inclusive, coincido con usted, más allá de ser un estado, quisiéramos ser el mejor estado. Y ya nos hemos dado cuenta cuán importantes somos para la seguridad nacional y para la lucha contra el narcotráfico en el Caribe, como lo es Hawái en el Pacífico. Así que demostramos una grandeza muy grande y un lugar estratégico espectacular, porque estamos en un lugar en donde inclusive los F-35 en 30 minutos atacaban a Caracas en todo este asunto de Venezuela, que vamos a entrar ya mismo. Pero tenemos que recalcar cuán importante. ¿Usted no cree, doctor Rosselló, que posiblemente pudiéramos conseguir un 80% o hasta más de apoyo en movernos ya y conseguir que Puerto Rico sea un territorio incorporado, que entremos al plan fiscal americano, que paguemos a los que les corresponda, más allá de los empleados federales, pagar la contribución federal y más allá de todo lo que se paga en taxes, en telecomunicaciones, etcétera, federal? Y con eso demostramos ese compromiso y ya no hay marcha atrás. Después que seamos un estado incorporado, ya no hay marcha atrás. Lo próximo será ser estado, pero hasta los populares y amigos populares de la centroderecha pudieran estar contentos, porque ellos dicen que quieren la unión permanente garantizada y ya con eso la garantizamos rumbo a la estadidad. ¿Qué usted piensa de eso y de la importancia que ha adquirido estratégicamente en seguridad, en la lucha contra el narcotráfico? Ahora viendo lo de Cuba, que es otro lugar estratégico que también Marco Rubio y el presidente quieren. ¿Cómo complementa, cómo ve esto? Y hasta incluyanos ya el tema Venezuela, Cuba y Irán sobre todo, para escucharlo. Sí, por supuesto. Bueno, vamos a comenzar por la idea que varias personas que yo respeto han traído sobre la incorporación. Lo entiendo, pero mi posición, Alan, es que el reto más grande de cualquier asunto de movilizar para un cambio para Puerto Rico es político. No es lógico estructural. La lógica ya está establecida, el precedente ya está establecido, y entonces mi pregunta es: si vas a hacer el esfuerzo político, que es X, ¿verdad? ¿Por qué vas a pedir lo menos cuando te mereces lo más, ¿verdad? O sea, ¿por qué vamos a pedir la incorporación sin la estadidad en su totalidad? Si tenemos la misma oportunidad para pedir eso, porque esto como sea se va a dilucidar en el panorama y en la lucha pública. O sea que esa es mi posición. De nuevo, yo respeto a los compañeros y todo el mundo que quiera añadir valor para que Puerto Rico pueda progresar, adelante, pero es la misión de la delegación extendida, es lograr la estadidad, ¿verdad? Que eso quede claro, ¿verdad? No es lograr otras medidas, es lograr que Puerto Rico sea un estado a la altura de todos los otros estados y que tenga la igualdad de derechos al igual que todos los y la representación, que es tan importante. Por eso, o sea que de nuevo, con el respeto que le tengo a los compañeros, mi diferencia en cómo actuar estriba en que yo veo esto en que el paso más difícil de dar es el político ante este ambiente cargado y de diferencia y de tanto cambio, etcétera. Que si se da esa oportunidad política, ¿por qué no vamos a pedir lo máximo para nuestro pueblo en vez de algo menor, ¿verdad? O sea que eso por un lado. Por el otro lado, concurro, Puerto Rico ahora ha demostrado su valor estratégico geográfico, que siempre lo hemos sabido, pero de nuevo traigo a coalición el asunto de los cohetes que salieron hoy para la luna. ¿Sabías tú, Alan y profesor, que Puerto Rico está en una posición estratégica envidiable para poder lanzar cohetes y para ser parte de la economía del espacio? ¿Sabían ustedes que esa economía se perfila como una de las economías más grandes en las próximas décadas? Porque se van a estar haciendo no tan solo viajes a la luna, ¿verdad? Eso es una parte importante, pero pequeña. Se van a estar haciendo tantos cambios hacia la industrialización, hacia la información que recibimos desde la atmósfera para la Tierra,
que la economía del espacio va a añadir gran valor para aquellos que lo puedan tener. Y al Puerto Rico estar más cercano al Ecuador, pues estos lanzamientos pueden ser mucho más costo efectivos y pueden añadir un gran valor. Además, Alan, de que ese es un punto que tú has traído correctamente en otras ocasiones, de que al tener ese posicionamiento también se convierte, se fortalece la posición estratégica de seguridad nacional y Puerto Rico como un eje, ¿verdad? Hoy bien dijiste que podemos lanzar estos aviones y estar en Caracas en 30 y pico de minutos, pero también no es menos cierto que pudiéramos estar en el espacio si así lo pensamos. En vez de pensar en chiquito, debemos de pensar en grande y ver cómo Puerto Rico se convierte y añade valor al eje de los Estados Unidos a grande escala, como sabemos que lo puede hacer. Y pues eso nos trae, ¿verdad? Gobernador, imagínese a lo que usted nos está trayendo, que me encanta. Imagínese un Cabo Ceiba y que tengamos todo eso que disfrutamos muchas veces allá en la Florida, en Houston, en Texas, en California, aquí en Puerto Rico. Bueno, y que la economía han cambiado, Alan. Antes solamente era la NASA y los rusos que podían hacer esto, ahora es el sector privado. Correcto. Entonces hay distintas compañías que lo están haciendo. Los Elon Musk de la vida. Los Elon Musk de la vida, entre otros, ¿verdad? Que están construyendo más efectivamente, están innovando, están haciendo una competencia y ya, ¿verdad? Que el Canaveral no da para abasto, ¿verdad? Se necesitan otros lugares, además de ser un elemento de seguridad nacional. O sea que yo creo que ese tipo de cosas es como tenemos que estar viendo a Puerto Rico, cómo podemos anticipar los grandes cambios del futuro y en vez de ser meramente espectadores, ser participantes de primera línea en todo esto, ¿verdad? Así que eso me lleva y toca un poquito en los tres conflictos, ¿verdad? Y creo que aquí un poco también las posiciones con Donald Trump. Tenemos Venezuela, tenemos Cuba y tenemos Irán. Yo de nuevo, mi historia con Nicolás Maduro y los efectos los esfuerzos que tratamos de impulsar para Venezuela están en el récord, y creo que eliminar ¿verdad? una narcodictadura como la de Nicolás Maduro es loable. Ahora bien, eliminarlo es un paso, encaminar a Venezuela a que pueda ser un Venezuela de provecho, de crecimiento, que utiliza todos sus recursos naturales y que el pueblo vive en democracia. Esa parte todavía es inconclusa y por lo tanto, como bien dije, aplaudo el esfuerzo de sacar al narcodictador, pero de la misma forma hay que ver qué es lo que va a pasar ahora, porque todavía ciertos elementos de esa narcodictadura están ahí. En cuestión de Irán, un conflicto muy complejo, ¿verdad? O sea, aquí podemos tener horas discutiendo este asunto, pero lo cierto es que lo que Estados Unidos tiene que tener claro es cuál es su objetivo. Hoy el presidente Trump dijo que su objetivo no era cambio de régimen, era eliminar las bombas nucleares, o el acceso a esas bombas nucleares, y que se perfila una salida en las próximas 2 o 3 semanas, según dice el mismo presidente Trump. Hay que ver cómo termina eso, ¿verdad? Y de nuevo, el que esa sociedad que vio con tanta aspiración la eliminación potencial de un régimen tan abrasivo con su propia gente, y que no se queden sorocos allí, y que se alimente el régimen. Y por último, y que creo que es de mucha relevancia para Puerto Rico, ¿verdad? Y para mí personalmente, porque como sabes, Beatriz es mitad cubana, mi suegra es cubana, y ¿verdad? Le tienen un amor a Cuba extraordinario, y siempre han añorado ver un Cuba libre.
en ese sentido hay que ver cómo se mueve la cosa, pero tengo que decir que los pasos que he visto dar la administración ahí me parecen aún más favorables que los otros dos conflictos, ¿verdad? Creo que en Irán hay ciertos retos bien grandes todavía que permanecen. En Venezuela todavía está inconcluso, mientras que en Cuba veo que se está utilizando un poco el mollero de la diplomacia, pero reconociendo el panorama actual que existe allá en Cuba, que ya no tienen un Venezuela para subsidiarle el petróleo, que tienen apagones, que no tienen comida, que tienen limitación de acceso a medicamentos, y que pues las autoridades cubanas ya están en conversaciones. Lo que hay que estar pendiente ahí es al reloj, ¿verdad? Y para mí esto es un asunto de que la administración de Trump debe tener algo de urgencia para poder resolver y cambiar esto y ayudar a liberar a Cuba. Claro. Y no postergarlo, porque si se posterga, creo que esa es la estrategia de muchos de estos regímenes, Alan, de que la cosa se alarga, esperan a que cambie o la presidencia o que cambie el Congreso o lo que sea, y entonces que venga otro asunto más importante en el tablero para una administración y se quede en un segundo o tercer nivel. Es lo que está tratando de hacer Cuba, y era lo que hacía Venezuela y no pudieron. Inclusive nos tenemos que ir a una pausa, pero antes, gobernador y Francisco, hay un breaking news. Estados Unidos levantó hoy miércoles, las sanciones económicas personales contra la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Así que parece que vienen cosas buenas cuando eso está pasando. Ese es el breaking news que tenemos, Francisco. Definitivamente. Mi gente, nosotros vamos a una pausa, regresamos rapidito y continuamos con La Nación Informa, aquí en Noti1 en la noche. No te retires. Nuestro hermano Alan Maccabi en su segmento La Nación Informa. Enviamos un saludo a todos los radioescuchas que están ahí siempre en sintonía. Gracias por estar en sintonía. Y antes de pasar aquí nuevamente con Alan, ya que tenemos aquí en línea a nuestro hermano Ricardo Rosselló, públicamente le agradezco la oportunidad que me dio de haber sido parte del plan para Puerto Rico, de haberle dado forma a lo que se conoció como la reforma laboral, que pudimos someterla ante la legislatura y se convirtió en ley completamente. Francisco, ¿y lo mejor está por venir? Definitivamente, un beneficio pero grandísimo junto a nuestro hermano el licenciado Jeffrey Pérez Cabán, así que como siempre vivo completamente agradecido y aprovecho el espacio para enviar un saludo a los amados padres de nuestro hermano Ricardo Rosselló, a don Pedro, a doña Maga, por supuesto, a su amada esposa Beatriz y a sus hijos. Un abrazo bien grande y bendiciones grandes. Y antes de pasar contigo, le hago una pregunta a nuestro hermano Ricardo Rosselló. Te pregunto, Ricardo, si en este momento el presidente Donald Trump volviera a decirte, consígame 2 senadores republicanos, ¿qué tú le contestarías? Es que me está haciendo el esfuerzo, la comparativa de lo que me hizo la otra vez. Yo le diría, búsquelo usted, aquí están para hacerlo. Llame a Alan Maccabi que lo ayude. Cacho, lo sabía que te lo iba a decir. No, bueno, es que mire, ¿verdad? Y gracias por dos cosas. Primero, profesor, gracias a usted por su trabajo con la reforma y obviamente a Jeffrey y a todo el equipo. Claro. A veces esas cosas que tomaron años, ¿verdad? Algunas como ella pasaron, otras se quedaron en el tintero, pero cuando uno tiene la oportunidad de trabajar de cerca con gente que está alineado para ayudar a Puerto Rico, no hay mejor satisfacción que ella. O sea que Amén. Agradecido estoy yo de usted y del compromiso que tuvo con Puerto Rico. Claro. Sobre el asunto de presidente, pues mira, han tergiversado mi conversación con el presidente, ¿verdad? Esto es la historia y la voy a hacer aquí, si me permiten 2 minutos. Yo como gobernador demócrata, era el único gobernador demócrata que el presidente invitaba a
Casa Blanca, y tuve la oportunidad de ir en varias ocasiones, y en casi todas ellas, pues él siempre traía la prensa, ¿verdad? Y en una de esas ocasiones éramos, quiero decir, como 7 o 8 gobernadores, estábamos hablando sobre los asuntos de cada uno de los estados. Y cuando me tocó el turno a mí, que entró la prensa y cubrieron todo, pues yo, los minutos que yo pude hablarle a él y a todo el staff que estaba ahí, lo dirigí hacia el asunto inconcluso del estatus de Puerto Rico, ¿verdad? Y hacia solicitar que ya los puertorriqueños habíamos pedido la estadidad, y que era momento de tomar acción. Y entonces él, como tiende a hacer, ¿verdad?, de manera jocosa, me dice, si me consigues dos senadores republicanos, pues entonces lo considero. Y se empezaron a reír, entre otras cosas. Yo he was kidding, estaba vacilando. Sí, bueno, tú sabes, lo que pasa es que los vacilones de Trump se le saca punto a todo, ¿verdad? Pero lo cierto es, y la parte que no salió ahí, es que al final, después de esa conversación, yo pude hablar con él y le dije, mire, señor presidente, la historia dice que los presidentes expansionistas son considerados grandes presidentes, ¿verdad? Y ustedes miren la historia, eso es verdad. Y entonces, y yo le dije, ¿qué mejor? Usted quiere hacer Make America Great, ¿verdad? ¿Qué mejor que hacerlo? ¿Qué mejor legado? What better way to make it great than to make it bigger and to make it grow? Así que en aquel momento, ¿verdad? Yo le sembré, le puse esa semilla del elemento expansionista de que Estados Unidos no había crecido hace más de 70 años. Y que Puerto Rico representaba esa oportunidad. Claro está, hoy lo vemos manifestado en otras jurisdicciones y en otras áreas de crecimiento, pero todavía la raíz del pensamiento está ahí. Oye, si queremos crecer como nación, tanto en términos de diversidad, de añadir valor, de valor estratégico, entre otras cosas, pues Puerto Rico está ahí para poder cumplir ese cometido. Definitivamente, y ya en las preguntas finales con usted, gobernador, para no abusar de su tiempo, sé que necesita compartir allá también con la familia. Gobernador Rosselló, ¿cuáles serían esas estrategias, ese plan, esta próxima actividad en mayo que vamos a tener, que ya se está trabajando en los detalles estratégicos y lo que se quiere conseguir? Parte de lo que usted en Aguadilla hace varias semanas estuvo acá con el grupo de la delegación extendida en el oeste, compartiendo su filosofía, un mensaje corto pero profundo que compartió muy bonito con todo ese grupo tan grande que llenó ese salón allá en Aguadilla. Háblenos un poco de eso, que en la realidad es que más importante que administrar una colonia es conseguir ya que Puerto Rico tenga ese norte y que se convierta en un estado soberano y tenga esa igualdad, esa representación, y que no tengan que nuestros viejos y nuestros jóvenes irse de aquí a buscar lo que pudiéramos por derecho tener acá. Háblenos sobre eso para ya entonces pasar a las preguntas finales y terminar. Claro. A veces caemos en la trampa, Alan, de comprarle la premisa a los opositores, ¿verdad? Premisas como cuánto tiempo necesitan para que venga la estadidad, como qué pasa si no le dan la estadidad, y entre todas estas cosas, ¿verdad? Y yo lo que digo es, no podemos comprar no podemos caer en esas trampas, no podemos comprar esas premisas. Necesitamos estar claros que cuando se nos trae este asunto de la estadidad, no es un asunto político, es un asunto de política pública, que cuando nos dicen, pero van a traer esto de la estadidad en vez de salud, educación, entre otras cosas, no, es que la estadidad incorpora todos esos elementos para elevar nuestro potencial, teniendo más recursos, más capacidad, más participación, y poder ejecutar en todos esos frentes. O sea que no podemos aceptar, y el liderato no puede aceptar esas premisas erradas sobre nuestra lucha, porque eso lo que ellos intentan es
de frenar este esfuerzo, ¿verdad? En Aguadilla, y te agradezco, Alan, siempre te reciben con mucho cariño y aplauden, se llevan los mayores aplausos tus palabras, ¿verdad? Pero allí hablamos de lo que es el ruido, ¿verdad? Y cómo este ruido siempre va a estar ahí, y que cuando aumenta el ruido, en vez de desanimarnos, lo que debemos reconocer es que esa es la oposición que está desesperada porque sabe que nos estamos moviendo. Y yo escucho la narrativa que, ¿verdad?, se pone allá afuera de que esto no, para tratar de disuadir a nuestros gladiadores a que sigan luchando. Pues no, mira, hay que seguir luchando. Si hay ruido es porque estamos moviendo. Ahora van a estar diciendo que no hay ambiente en el Congreso. Pues ¿sabes qué? Tenemos que ir allá para recordarles de este asunto que sí está en ambiente, que sí está en la palestra pública y que sí lo podemos convertir en un asunto principal en este ciclo electoral, para que de cara a los próximos años el asunto de la descolonización de Puerto Rico sea un asunto que se defina ya, ¿verdad? Y entonces el 11 de abril voy a estar en Puerto Rico, vamos a tener una sesión de trabajo con aquellas personas que van a ir a la toma de acción del Congreso, ¿verdad? Ahí estaremos contigo. Ahí estarán invitados todos los que van a participar, pero también personas que no pueden ir, ¿verdad? Y sabemos que hay muchos compañeros que por distintas razones no pueden llegar hasta Washington, pero que sí pueden trabajar en los medios, sí pueden trabajar en las redes sociales, sí pueden hacer llamadas, sí pueden hacer otros elementos estratégicos, y verdad, con el liderato de Beatriz y de varios de los compañeros de la delegación, Yadira, Adil, entre otros, vamos a preparar un preámbulo para que cada uno de los distintos grupos sea dueño de las acciones que se van a tomar en esos 2 o 3 días que vamos a estar moviéndonos acá. ¿Cuál es la estrategia? Bueno, les puedo decir el fin va a ser mover este asunto para que se convierta en un asunto principal en ese proceso electoral, y que el producto de esto sea un proyecto ¿verdad? En los próximos meses o años, para que se pueda concluir este asunto de la estadía. Pero las tácticas las vamos a estar definiendo en esas reuniones, así que todos los que quieran participar están bienvenidos para ir para allá, y así poco a poco vamos edificando esta trayectoria. No se dejen disuadir por el ruido de los opositores. Lo único que eso significa es que vamos haciendo camino y que estamos acercándonos a nuestro objetivo final. Definitivo, y vamos a estar aquí en La Nación Informa, en Noti1 en la noche, anunciando de todas esas actividades consistentemente para beneficio de todo ese público soberano y todos esos buenos estadistas que quieran estar ahí compartiendo con usted y con Beatriz y toda esa delegación extendida, gobernador Rosselló. Gobernador, ya en el final, 2 cositas, ya entrando en temas de Puerto Rico. Usted sabe pues que la izquierda radical socialista salvaje comunista, pues encabezada por todas estas alianzas y Juan Dalmau y todos estos deshonestos que no hablan con la verdad y lo que quieren es engañar a un pueblo, porque la democracia solo la usan para llegar al poder, esconden la independencia, esconden el socialismo salvaje, son los amigos de Venezuela y de Cuba y de Nicaragua, y reciben dinero no solo de los gobiernos sino del narcotráfico muchas veces y el cartel de los soles. Vimos lo que pasó con el tema de Vieques y con Ceiba y lo que les representó a la economía de Puerto Rico. Ahora hacen lo propio con Esencia, nos hacen lo mismo con la Universidad de Puerto Rico, con los proyectos de desarrollo económico. Rapidito, ¿qué piensa usted de todo esto y qué tenemos ya que hacer para detener lo que es una bendición en República Dominicana, y morirían por tener todavía muchas más cosas? Aquí están en contra de todo, a favor de nada, y solo buscan cómo detener el desarrollo y que nos estanquemos para con eso decir que los gobiernos son malos y ver
si alguien apuesta al populismo y al socialismo salvaje de ellos. Algo rapidito sobre ese tema y todo lo que nos ha costado y nos sigue costando, y a veces el gobierno no mete mano y frena a esas pequeñas minorías que tanto daño le hacen al desarrollo económico. Bueno, mira, traigo esto al asunto que lo conecto con el asunto principal que discutimos, que es cómo los extremos, aún con minorías, están afectando y entorpeciendo el progreso, ¿verdad? Y esa es la tarea de este grupo minoritario. Ellos saben que no tienen la mayoría, ellos saben que no tienen el favor del pueblo, pero sí entienden que pueden romper, intervenir, empujar, aunque sean grupos pequeños, para entorpecer la voluntad de la mayoría, ¿verdad? Nosotros como pueblo tenemos que preguntarnos si vamos a permitir que eso pase, o si vamos a impulsar lo que es la voluntad de la mayoría, ¿verdad? Si permitimos que eso pase, pues el resultado, ¿verdad? Lamentable está escrito. No va a haber progreso, las cosas se van a estancar, van a continuar los vaivenes y vamos a permitir que estas personas con intenciones dogmáticas, trogloditas, pues adquieran más poder, aunque no sea poder electoral, sí es poder porque entorpecen el bienestar del pueblo de Puerto Rico. Así que la pregunta es sencilla: ¿vamos a permitir que eso pase o vamos a impulsar a que las cosas, verdad, vamos a impulsar nuestras grandes aspiraciones, nuestros moonshots, los grandes desarrollos, las grandes reformas? Esa es la pregunta que está en el tintero y en gran medida, pienso yo, ¿verdad? El cómo nosotros reaccionemos a eso, al igual que otros países que están enfrentando los mismos retos, va a definir el éxito o el fracaso de nuestro pueblo. Claro, doctor Rosselló, rapidito y ya terminando, quiero escuchar qué piensa de la Junta de Supervisión Fiscal, que a veces es más de control que de supervisión. ¿La ve ya saliendo? ¿La ve cuándo saliendo? ¿Qué percibe? Y por otro lado, esta lucha dentro del PNP. El PNP es el único partido hoy, no sabemos qué pueda pasar, pero hoy es el único instrumento de lucha para ese norte estadista, y a veces vemos que líderes en el PNP le importa más el poder y los contratos, administrar la colonia, que el ideal, y usan el ideal para ganar primarias y elecciones, pero luego dicen que no hay ambiente y que hay otras cosas importantes, que es lo que usan los colonialistas. Usted mismo pasó lo que fue ver los líderes del mismo partido suyo, lo que le hicieron, como a Luis Fortuño le pasó, como a Pedro Pierluisi le pasó, como hoy a la gobernadora, que en parte hasta usted se lo hizo y hoy lo está viviendo. ¿Cómo ve, aparte de la Junta, cómo ve lo que está sucediendo, esta guerra, esta implosión de adentro hacia afuera, del único instrumento de lucha que hoy tiene la estadidad, el partido que todavía sigue siendo el más grande, el único que lucha por la estadidad? ¿Cuán peligroso puede ser eso para la estadidad? Si quiere entrar en esto, si nos quiere contestar, ¿cómo ve esto y cómo pudiera afectarnos a los que realmente, como usted y como a mí, nuestro norte realmente, nuestro único norte es la estadidad? Mira, los únicos que se benefician de estas dinámicas destructivas dentro del gobierno ya, porque no es ni del partido, es del partido de mayoría en el gobierno que tiene control del destino, de la ejecución de Puerto Rico, son los oponentes. Son las minorías que hablamos en el segmento anterior, son aquellos que quieren ver otra trayectoria para Puerto Rico, ¿verdad? Y entonces vivimos en un ambiente donde se premia, ¿verdad? Se premia el que salga alguien para dispararle a uno de un lado y al otro del otro. Y en todo ese revolú, ¿qué es lo que pasa? Se pierde tiempo,
4 años no distracciones. Es muchísimo, Ale. Sí, 4 años no es muchísimo, y para hacer cambios sustanciales se requiere todo el tiempo, ¿verdad? Y yo me he preguntado, ¿verdad? Independientemente de si uno está a favor o en contra de un gobierno o de un gobernante, una vez electo, ¿cómo los mismos que lo eligieron le van a poner obstáculos de frente desde el primer día, ¿verdad? Esa es la pregunta que se tiene que hacer, ¿verdad? Y de nuevo, si nos entretenemos en este, ¿verdad? En este ataque de un lado hacia otro, si nos entretenemos en ese discurso, pues lo que se ve afectado es el progreso, ¿verdad? Yo invito al liderato a alinearse, ¿verdad? Por el bienestar de Puerto Rico. Hay una oportunidad extraordinaria, ¿verdad? Y lejos de insultos, que yo sé que ganan likes y ganan hits y todo este tipo, y clics en las noticias, yo creo que el pueblo de Puerto Rico será mejor servido si lo que se puede hacer es presentar nuevas propuestas, nuevos moonshots como los que estuvimos hablando hoy. Así que mi esperanza, ¿verdad?, es que eso pueda cambiar, porque de otro modo el resultado y el destino ya estará escrito. Si se cambia y si se puede mirar más allá de lo inmediato y de la pelea chiquita, y podemos abrazar las aspiraciones grandes del pueblo, pues yo confío que se podrán lograr. Gracias, doctor Rosselló, gobernador. De verdad que siempre es un honor, un privilegio, más allá de tener su amistad, de poderlo tener y que el pueblo de Puerto Rico y nuestra nación y en el mundo, a través de iHeart, pueda escucharlo sin ningún intermediario, escuchar directamente de usted. Realmente Puerto Rico sigue necesitando mucho de usted, de su pensamiento, de sus ideas, de su pasión, de sus ganas por hacer todavía muchas más cosas grandes y hacer grande a Puerto Rico, y sobre todo ese norte, y convertir ya Puerto Rico en un estado soberano, conseguir la estadidad, conseguir todo lo que representa que la gente se pueda quedar aquí y vivir a plenitud lo que tienen muchas veces que moverse a uno de los estados. Gracias por permitirnos escucharlo, por su pasión, por su entrega, por su trabajo, y esperamos seguir viéndolo bien activo en Puerto Rico y a nivel nacional con ese norte estadista, pero igual aportando en todos los demás temas, porque usted sigue siendo bien necesario, es escuchado, y hoy Puerto Rico completo, incluyendo todos los medios, lo están escuchando, y usted va a hacer noticia mañana, porque es noticia, seguirá siendo noticia, y queremos que continúe siendo así. Francisco, qué privilegio tenerlo, y además de Francisco, que quiere comentar algo más, algo adicional que usted quiera traernos ya para terminar y dejarlo descansar, gobernador Rosselló. Bueno, solo me resta invitar a todos los compañeros que quieran ser parte de la toma de acción en el Congreso. Será a mediados de mayo. En las redes tenemos unas formas para llenar, para organizarnos, ¿verdad? Que esto sea un proceso bien estructurado, como lo ha sido en el pasado, y todos los buenos estadistas, todos aquellos que quieran el bienestar para Puerto Rico, están invitados para ser parte de ello. Y en segundo lugar, mi agradecimiento para ti, Alan, y para ti, profesor, porque es este tipo de ambiente donde uno puede discutir, elaborar ideas, establecer puntos de vista, ¿verdad? Diferentes, son los que son necesarios para que se pueda romper la tendencia del titular sensacional y de clic esto. Así que le agradezco por su compromiso y por su tiempo, y esto en mí siempre tendrán un amigo y alguien que estará honrado de participar de su programa. Gracias. Igualmente, mi hermano, bendiciones siempre, sabes que esta es tu casa y te nos cuidas mucho, y saluda a toda la familia. Un fuerte abrazo extendido a Beatriz, a Pedro y Maga, a los nenes, y gracias por estar, y lo mejor está por venir. Te nos cuidas mucho, adelante, Ricardo. Gracias mil. Así será, igual. Era Ricardo Rosselló aquí compartiendo en el segmento
de Alan McAbee. Toditos los miércoles, La Nación Informa por Noti1 en la noche, Alan. La Nación Informa en Noti1 en la noche, programazo de mi hermano, el profesor Francisco Pavón y Febu. Qué privilegio, Francisco, poder tener al gobernador Ricardo Rosselló y escucharlo y escuchar esa pasión y que no necesita de posiciones ni de que le paguen para que ese norte importante y real sea luchar por lo que todos queremos, Ni por ese estar sueño. afiliado a un partido allá. Ni siquiera. Qué bueno porque es importante y nos explicó el por qué y ahí se están dando cuenta ustedes cómo los demócratas están perdiendo un partido porque la izquierda se lo ha llevado, como el Partido Popular sucedió lo propio y tenemos ya... El presidente Donald Trump ha estado hablando, tenemos noticias impactantes y tenemos aquí a nuestro amigo colaborador de muchos años con su amigo Alan McAbee, que colabora con La Nación Informa, Ángel Irizarry, que está aquí, nos va a traer rapidito esos bullets y lo que ha estado pasando en el mensaje del que dejará un legado el presidente Donald Trump. Saludos, Alan, saludos, profesor, y a los amigos y amigas que nos escuchan hasta ahora por Noti1 630. Ha sido un mensaje de 20 minutos del presidente Donald Trump, en principio felicitando y deseándole lo mejor a los astronautas de la misión Artemis, que se dirige a la Luna, y rápidamente el presidente entró en detalles sobre la guerra en Irán. Dejando claro, estableciendo una fecha, habló de que de aquí a 2 semanas pudiese culminar todos los objetivos militares. Rápido. Así lo indicó el presidente, que en 2 semanas. Y que en este plazo Irán estaría volviendo a la prehistoria. Fue un detalle que el presidente destacó en una palabra que enfatizó. En varias ocasiones, correcto. También de que felicitando por el apoyo dado por parte de los países miembros de Medio Oriente, entiéndase Kuwait, los Emiratos Árabes, etcétera. Y entre asuntos de la guerra también habló de Venezuela. Estuvo integrándolo dentro del tema. Un breaking news por ahí. Exactamente, sobre todo lo que tiene que ver con las sanciones económicas a la presidenta interina. Delcy Rodríguez. Exacto, así que en síntesis prácticamente habló de ello, también de la economía, de que la subida del precio de la gasolina sí se mantiene alto, pero que será pasajero, lo destacó bien importante el presidente. O sea, y es un precio a pagar por la seguridad y porque no nos sigan matando americanos en el mundo, en especial ese régimen dictador ayatolá de Irán, que estaba encamado con Cuba, Venezuela, con China, entre otros. Bien importante ese legado de Donald Trump, enfrentando a Irán, como lo propio con Cuba, Venezuela, y como está neutralizando a China y ya tiene como ternerito a Vladimir Putin. ¿Algo más, Ángel? Así que en esencia fue prácticamente lo que indicó el mandatario estadounidense, y no hubo preguntas de los medios, solamente fue un mensaje y culminó el presidente exactamente en 20 minutos. ¿Algún comentario final sobre la entrevista con el doctor Ricardo Rosselló, que la has estado escuchando? Bueno, las reacciones a nivel de las redes sociales no se han hecho esperar, sobre todo las declaraciones exactas y claras, y que reiteró. Y contundente. El gobernador Rosselló en cuanto a su afiliación y sobre todo el hecho de declararse prácticamente un independiente. Independiente de centro. Así que en esencia eso sería la parte más focal de lo que indicó el gobernador. Muy interesante, muy interesante. Claro que sí. y más allá de decirlo, su explicación del por qué y de que cómo él piensa que ese nuevo pensamiento y forma de ver las cosas puede todavía engrandecerlo y hacerlo mejor en lo que él todavía quiere trabajar, no solo por Puerto Rico, sino por nuestra nación y el mundo. Así, Alan, como siempre, agradecido por ese compromiso con el público soberano, con el pueblo de Puerto Rico, poniéndonos al día en todos estos temas tan relevantes de nuestra nación. Déjale saber al público que está en sintonía, aquellos que quieran contactarte, seguirte, ¿cómo le hacen? Gracias, Francisco, gracias a nuestro compañero, amigo y colaborador Ángel Irizarry, que no solamente hoy aquí, sino que siempre diariamente está alimentándonos y trayéndonos información que usamos aquí y que comparto siempre también con mi hermanazo, el profesor Francisco Pavón y Febus. Francisco, y ese público soberano
Gracias por escucharnos, gracias por siempre estar aquí en La Nación Informa, segmento de su amigo Alan Maccabi en Noti1 en la noche, el líder de las noches en la radio puertorriqueña con Francisco Pavón y Febus, y yo me despido hasta el próximo miércoles a las 8.